Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Con el gusto de siempre los recibimos. En Montevideo somos Alejandra Patrón y Federico Giurkovic. Es un gusto recibirlos. Hoy con Telescopio apuntamos a la alianza iraní-venezolana en el marco de la disputa geopolítica entre China, Rusia y Estados Unidos. Entrevistamos al director ejecutivo de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, Andrés Servín. En Telescopio enfocamos el tema del día. Pese a las advertencias y el despliegue naval en el Mar Caribe por parte de Estados Unidos para evitarlo, este lunes 25 atracaron en Venezuela los dos primeros buques iraníes cargados con gasolina y aditivos químicos. En medio de la pandemia por COVID-19, las sanciones de Estados Unidos contra Petróleos de Venezuela S.A. impiden la compra de gasolina al país y de aditivos para su elaboración. Esta situación ha provocado escasez y racionamiento de las reservas. Ambulancias, cuerpos de seguridad, personal sanitario y otros trabajadores esenciales tienen que realizar hasta 72 horas de filas en Caracas y más extensas en otros estados del país para abastecerse. Otros 3 barcos de similares características se espera que arriben en las próximas horas, coronando una misión que por momentos se temió que podría desatar un enfrentamiento directo. El 22 de abril, Trump ordenó vía Twitter a la Marina de su país que hunda y destruya a todos y cada uno de los cañoneros iraníes si llegaban a hostigar a barcos estadounidenses en alta mar. Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, advirtió que Teherán tomará represalias si Washington amenazaba a sus petroleros que se dirigían a Venezuela. Días antes de que llegara el primero, el canciller bolivariano Jorge Arreaza comunicó que los buques estaban siendo perseguidos. Con Andrés Servín analizamos por qué Estados Unidos sufrió otra derrota en su intento por aislar a Venezuela y derrocar al presidente Nicolás Maduro, y sobre el rol de China y Rusia en estas tensiones geopolíticas que repercuten de lleno en la región. Con nosotros, la voz del experto. Y una vez más recibimos con mucho gusto aquí en Telescopio de Sputnik a Andrés Servín. Bienvenido. Gracias, Federico, por la invitación. No, por favor, realmente para nosotros también poder contar con tus conocimientos y a veces la capacidad de síntesis es lo que destaca, porque son temas complejos que involucran décadas de historia, pero que hay que analizarlos a partir de un hecho concreto. Por ejemplo, el anuncio, Andrés, de la ruptura del Tratado de Cielos Abiertos por parte de Donald Trump hace poquitos días. Sí, bueno, mira, yo creo que esto hay que enfocarlo con un criterio bastante amplio. Voy a tratar de hacerlo lo más resumido posible. Sí. Primero, evidencia la salida que pareciera que a Trump se confirma la importancia de su relación con sus aliados es secundaria. Uh-huh. y la tendencia, si es que hay alguna consistencia en la política estratégica de Trump o de Estados Unidos bajo la administración Trump, es consolidar su supremacía desde el punto de vista estratégico a nivel mundial. Claro. Y esto lleva a que, bueno, la salida del tratado es de Estados Unidos, a pesar de que dicen que después pueden conversar o etcétera, pero afecta principalmente a sus aliados europeos y a sus aliados de la OTAN en general, en tanto es un instrumento muy importante para la transparencia en términos de las posibles amenazas entre Rusia y los países europeos. Entonces, ese es un primer punto importante destacar. Bien. El segundo punto, yo creo que se pierde de vista esto, porque siempre todo termina siendo pensado desde el punto de vista de la Guerra Fría, y la Guerra Fría ya se acabó. Estamos frente a un nuevo mundo, una nueva situación, no sabemos cuáles van a ser las transformaciones drásticas después de la pandemia, sí. Pero lo cierto es que estamos frente a una situación mundial en donde lo que ha sido la rivalidad de China y Estados Unidos probablemente se deslice progresivamente no solamente a lo que es en este momento en el campo de la confrontación en lo económico, en lo tecnológico, hacia una posible tensión, confrontación en el ámbito estratégico militar. Y ahí hay que observar con mucho cuidado lo que va a pasar en el este del Asia. Pero lo más importante de señalar es que el principal adversario de Estados Unidos
va, por lo menos, y eso es parte de la consistencia del pensamiento de Donald Trump, va a ser China. Bien. Entonces, este es un segundo elemento a tener en cuenta, y por lo tanto muchos de los mecanismos disuasivos de prevención desarrollados durante la Guerra Fría, desde la perspectiva, a mi manera de ver, de la administración Trump, están orientados ahora a ver cómo se reencauzan en función de una posible confrontación con China. Y en esto sí, Estados Unidos quiere mantenerse lo más librado posible de todo tipo de vínculos, ataduras y compromisos, de tal manera de poder elaborar una estrategia individual o de Estados Unidos mismo frente a China. Y el tercer elemento a tener en cuenta es que hay mucha baraca con los acuerdos relacionados con el armamento nuclear, lo cual es lógico, pero también es una secuela de la Guerra Fría. En este momento, cualquier tipo de mecanismos de disuasión o de prevención tienen que incorporar algunos otros elementos fundamentales, que no son solamente las armas nucleares. Estamos hablando del armamento, del ciberarmamento, de la inteligencia artificial, de cómo se va a generar todo un nuevo tipo de armamento en el ámbito del espacio extraterrestre. Y todo esto todavía está muy en ciernes en el pensamiento estratégico de los distintos actores. Entonces, si nosotros tomamos en consideración estas observaciones que estaba haciendo, probablemente, a pesar de que a Trump se le acusa generalmente de ser muy inconsistente, dejarse llevar por sus arrebatos, en esto hay una cierta lógica que no sabemos hacia qué va a derivar. Aquí el gran signo de interrogación es si realmente Estados Unidos va a estar en condiciones de desarrollar un tipo de primacía estratégica solamente por su cuenta y sin recurrir a sus aliados. Bien. Y esto tiene una última consecuencia, y con esto paro con el tema de los cielos abiertos, y es que es un golpe más al tradicional sistema liberal internacional que se fue forjando, particularmente después del fin de la Guerra Fría, se consolidó. Con lo cual, todo lo que es la dinámica de los acuerdos multilaterales y de ciertos valores impuestos en su momento por el mundo occidental va a estar bajo signo de interrogación y probablemente cambie drásticamente. Y esto es parte de las tendencias que vamos a ver luego de finalizar esta pandemia. Bien, te pregunto así, Andrés, porque entre otras cosas que dice Trump es que China debe estar incluida en estos acuerdos nucleares, por ejemplo, que en su momento tenían la mira puesta en esa guerra fría URSS-Estados Unidos. Hoy China, el canciller, sale a hablar de que Estados Unidos empuja hacia una guerra fría, y China, como nunca en el último año y medio, creo que ha hecho alarde de su capacidad militar, incluso como señal ya no solo diplomática hacia Estados Unidos, hasta qué punto está dispuesto a defender lo que ha construido a lo largo de todas estas décadas. Por eso tú decías que en algún momento también la confrontación militar directa puede ser un escenario. ¿China tiene que demostrar su capacidad? China trabaja de una manera distinta y articula sus estrategias de una manera distinta a la que estamos acostumbrados en Occidente. Sin duda. No es reactiva en inmediato, sino que va construyendo, como lo ha demostrado con su economía, a lo largo de periodos de tiempo prolongados, la estrategia para llegar a los objetivos que plantea. Este es el caso de la modernización de China y de la eliminación o la reducción sustantiva de la pobreza, y además este cambio drástico en la correlación entre lo que es la población rural sumida en la pobreza en China y lo que es la población urbana, ¿no? Entonces, quizás esto mismo tengamos que aplicarlo para entender cómo está pensando China desde el punto de vista estratégico militar. Claro. Yo digo que China busque una confrontación en lo inmediato. Primero porque no tiene todavía las capacidades desde el punto de vista militar, aunque en algunos de estos temas nuevos que estaba planteando antes sí, pero no, digamos, en los medios convencionales para un enfrentamiento con Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, China se va a mover con mucho cuidado, tratando de evitar que haya algún tipo de escalada.
Bien. Pero creo que se va a enfrentar con una posición mucho más drástica por parte de Estados Unidos. Eso es lo que hay que tener en cuenta, que la construcción de una alternativa militar desde el punto de vista estratégico chino es un proceso que lleva su tiempo, todavía Bien. está en ciernes, y aquí sí entra a tallar un factor muy importante que se subestima, y es la estrecha relación, no solo desde el punto de vista económico y político, y diplomático, sino también militar, que se ha establecido entre Rusia y China. Sí, La convergencia ruso-china es un factor decisivo en cómo se va a configurar el nuevo orden mundial en los próximos años. Está clarísimo. Y lo que China le falta en términos de tecnología militar, Rusia lo tiene, y lo que a Rusia le falta en términos de avances tecnológicos, China lo tiene. Tú sos autor de un artículo este fin de semana en el diario Perfil en Argentina, donde también se habla de Irán y Venezuela como actores secundarios de este protagonismo de estas dos potencias. Recordemos que toda la nueva configuración sobre Irán empezó con la ruptura de otro tratado de manera unilateral por parte de Estados Unidos. Hoy por hoy se está llegando el primer buque con gasolina para Venezuela desde Irán. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué es realmente lo que está en juego? Bueno, como planteamos en el artículo que escribimos con mi hijo, Sí. Perfil, lo primero que es de notar es que focalizarse estrictamente en lo que va a pasar en torno a los barcos iraníes no es suficiente si no se entiende una dinámica más amplia como la que estaba mencionando al principio. Claro. Bien. Es decir, aquí los actores decisivos son por lo menos tres. Estados Unidos por un lado, Rusia aparentemente como el actor más visible por otro lado, pero China también, y no nos olvidemos justamente la iniciativa de China y de Rusia reciente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de condenar la operación Gedeón y la intervención de Estados Unidos en esa operación. Entonces, estos son los tres actores que son decisivos en el caso de la situación venezolana, pero hay algunos elementos muy llamativos. Rusia sí respondió a la presión de las sanciones económicas de Estados Unidos, sobre todo aquel que comercializara o operara con el petróleo venezolano, y Rosneft liquidó sus activos en Venezuela. Sí. En realidad no es que los liquidó, sino que los vendió íntegramente a una subsidiaria de Rosneft, pero que está controlada enteramente por el Estado ruso. Pero es como una maniobra de decir, bueno, no nos vamos a exponer a nuestra principal compañía petrolera a algún tipo de sanciones. Y China ha mantenido una posición, como siempre, más cauta, pero sí ha respaldado fuertemente el régimen de Maduro. Quizás lo que cabría agregar en el caso de Rusia también es que, si bien ha habido una retirada en lo económico en Venezuela, hay una presencia militar importante, y mismo la represión a la operación Gedeón o actores operativos rusos. En cuanto a China, volviendo al tema, bueno, China tiene una posición mucho más cautelosa, también tiene que ver con lo que hablamos al principio, es decir, China no está acelerando ninguna situación como para llevar a una confrontación, todavía le falta estar en condiciones de confrontar abiertamente a Estados Unidos. Yo dudo que China lo quiera hacer en el ámbito de influencia de Estados Unidos, a menos que quiera distraer la atención de Estados Unidos y de sus aliados que todavía persisten en el ámbito del Indo-Pacífico. Lo que es la estrategia del Indo-Pacífico es un tema particularmente preocupante para Pekín, entre otras cosas, porque ahí es donde se juega gran parte de la seguridad en el ámbito cercano y de influencia de China, ¿no? Bien. Por eso también se explica cómo, de alguna manera, Rusia y China, a través de esta convergencia estratégica que mencionaba antes, se han asegurado sus respectivas retaguardias estratégicas al controlar Eurasia y al ir eyectando progresivamente a Estados Unidos del ámbito eurasiático. Clarísimo. Bueno,
Dicho esto, volvamos a Venezuela. Claro, le vinieron a jugar a su área de influencia. Claro. Aquí hay un tema que está muy claro. En esta transición, las esferas de influencia vuelven a aparecer, básicamente en el papel de regiones con algún tipo de poder hegemónico dominante, y estas áreas Bien. obviamente tienen un peso en toda esta dinámica. Venezuela es un ámbito que para Estados Unidos es sensible desde el punto de vista estratégico, y como todos dicen, el cliché habitual es que es parte de su patio trasero, pero lo que hay que ver en este caso es si en una coyuntura preelectoral los costos de una eventual acción militar estadounidense en relación a Venezuela, en este caso específicamente. Sí, ¿le paga electoralmente o no? Sí, le da algún tipo de rédito en las elecciones de noviembre. El electorado que apoya a Trump, y ese núcleo duro no ha desaparecido, es un electorado que realmente no le importa demasiado lo que está pasando fuera de Estados Unidos. Sí, sí, está claro. Andrés, sin embargo, lejos de elecciones, Trump puso a Venezuela en la mira de distintas formas, pero no ha logrado avanzar. Ahora, ante la vista de todos, en definitiva, los buques iraníes siguen llegando. En lo simbólico tienen un peso, incluso para el gobierno de Nicolás Maduro, para mostrarlo como un éxito. ¿Por qué no avanza más allá Estados Unidos en ese intento de frenarlo? Aquí lo que se está calculando es cuál es el costo electoral de tener un papel más activo e inclusive arriesgarse a que salte una chispa que genere un conflicto mayor, sí, claro, con algún tipo de intervención con los buques petroleros iraníes que están llegando. No está descartado, están llegando hoy, así que todavía están navegando, creo, si no me equivoco, y esa chispa eventualmente puede saltar. Pero no creo que haya algún tipo de estrategia orientada a que eso se produzca. En el caso de Estados Unidos, porque, insisto, creo que el peso de la prioridad de lo electoral es fundamental en lo que hace en sus inmediaciones la administración Trump, en su vecindad, digamos, ¿no?, geográfica. Y a modo de conclusión, toda la ruptura de todos los tratados que viene haciendo Trump buscan mantener de alguna manera la iniciativa a la hora de esta reconfiguración que se está haciendo en el mundo a nivel de las relaciones internacionales. Yo creo que sí, definitivamente. Vamos a ver qué sucede con la renegociación de START en el año febrero del año próximo, pero yo creo que todo tiende a que Estados Unidos trata de consolidar su posición, de fortalecerla, más que nada en el marco de la confrontación con China. Seguro. Y el año que viene, en todo caso, habrá que ver si primero Trump gana, ¿no? Que eso es bien importante para todo lo que hemos hablado, Andrés. Bueno, ahí hay mucha tela para cortar también, porque habrá que ver también, en el caso de que no gane, qué posición va a tomar Biden, en el caso de que gane Biden, con respecto a China. Bien. Hay un creciente sentimiento xenófobo sin duda, en Estados Unidos, en distintos sectores, no solamente republicanos, por un lado, y de alguna manera es nada más que un reencauzamiento del sentimiento rusófobo que prevaleció durante la Guerra Fría. Una sustitución. Andrés Servín, qué gusto realmente poder contar contigo. Ojalá que en algún tiempo más volvamos a reencontrarnos. Con muchísimo gusto y muchas gracias por la invitación. Hasta aquí Telescopio.